De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia. Dice la pregunta, ¿cómo obtenemos sabiduría para que la palabra se quede grabada y la podamos dar a conocer a los demás? Gracias. ¿Cómo tengo sabiduría para que la palabra, me imagino que es para memorizarla, para memorizar la palabra del Señor y que quede grabada? Bueno, son dos cosas, hermanos, gracias por la pregunta. Dos cosas. La primera es la sabiduría. Y la Biblia dice que en Santiago, es el capítulo 3:15 de Santiago o de Jacobo, habla al respecto de la sabiduría, algo muy especial. Y en 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 al 13 también se habla acerca de la sabiduría. ¿Qué dice Santiago? Vamos a mirar. Santiago 3:15 dice, Jacobo 3:15, no es esta la sabiduría que viene de arriba, sino es cosa terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay envidia y ambición egoísta, allí hay desorden y toda cosa mala. Verso 17. Pero la sabiduría de arriba es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sincera. Bueno, entonces aquí hay dos sabidurías, para aclarar un poco, para que las personas que de pronto no han leído esto en la Biblia me sepan a qué vamos. Hay dos sabidurías bíblicamente. La primera es la sabiduría humana. La sabiduría no es inteligencia, es otra cosa. Pero la sabiduría humana es el saber hacer las cosas con el conocimiento que tengo gracias a mi inteligencia. Esa sabiduría, según la Biblia, según Santiago o Jacobo, esa sabiduría humana es animal y diabólica. Es decir, viene contaminada porque es una sabiduría que se adquirió por el pecado. Por eso usted no lo sabía. La sabiduría humana se adquirió por el pecado del hombre. La palabra de Dios dice en Génesis que el Señor le prohibió a Adán el comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol es el árbol de la sabiduría humana. Dios le prohíbe comer el árbol de la ciencia, que es el árbol del conocimiento y del entendimiento de los misterios y todo lo demás en lo que compete a la vida en este planeta, en la vida en este universo. Dios le prohíbe al hombre hacerlo, pero por el pecado, por la insinuación de la serpiente, el hombre termina haciéndose de la ciencia del bien y del mal, y esa ciencia otorgó al hombre el conocimiento para desarrollar cosas para lo bueno y para lo malo. El hecho de que esta sabiduría se adquirió por el pecado hace que todo lo que implique la sabiduría humana sea terrenal, animal y diabólico, según la Escritura. Pero hay otra sabiduría. ¿Cuál? La que Adán rechazó. Adán ya la tenía. Adán era sabio porque Dios lo hizo sabio. Adán era el mayordomo, el administrador de toda la creación, de toda la tierra. Tenía sabiduría, tenía capacidad sobrenatural, era una capacidad divina de parte de Dios. Él rechaza esa sabiduría para ganar la sabiduría de la ciencia, del bien y del mal. Esta sabiduría hoy los seres humanos no la tenemos. La de Dios tenemos la sabiduría humana, terrenal y diabólica. Pero de Dios viene esa sabiduría. Y por eso el mismo Santiago dice que el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin medida. ¿Cuál sabiduría le tengo que pedir a Dios, hermanos? La sabiduría que viene de Él. La sabiduría para conocerlo a Él, para lo que Él me quiera hablar, lo que Él me quiera enseñar, lo que Él me quiera decir, su guía, su consejo. Eso es lo que necesito de parte de Dios. Ahora, para memorizar la Biblia, eso no tiene nada que ver con la sabiduría. Porque la memoria es una capacidad humana, no es una capacidad espiritual, es una capacidad humana. ¿Cómo hago yo para memorizar algo? Pues estudiando.
Tengo que estudiar. Así como me aprendo las tablas de multiplicar, así como me aprendo las divisiones y así como me aprendo todo lo demás, me aprendo una canción, me aprendo una película, la recuerdo porque la vi. Eso hace parte de la memoria y eso está en mi corazón, en mi mente, como ser humano que soy. ¿Cómo hago para memorizar la Biblia? Pues estudiándola todos los días, leyéndola todos los días y haciendo ejercicios de memorización de la Escritura. Entonces, mi recomendación para las personas que quieran memorizarse la Biblia, memorizar los versículos, es que comiencen un versículo a la vez. Comiencen a escribir planas. Es lo que yo hago. Cuando yo me quiero aprender un versículo bíblico, pues escribo la cita y escribo el verso una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que los memorice. Ya mi mente se hace fácil recordar los versos. Y eso no es algo que se hace hoy y no se vuelve a hacer. Es algo que se tiene que hacer todos los días. Todos los días debo leer la Escritura, todos los días debo memorizarla, todos los días debo repasarla. Y si la palabra de Dios permanece en mi boca, en mi mente, en mi corazón durante el día, como dice la Escritura que debo hacerlo, entonces el Espíritu Santo me va a recordar. Me va a recordar. ¿Qué me va a recordar? Lo que mi mente ya sabe. Y ese conocimiento en la mente, reitero, hermano Alex, se alcanza por el estudio. No va a pasar que yo me siente a orar a Dios y a ayunar y a vigilar y a orar y a humillarme a Dios para que Él meta los versículos bíblicos en mi cabeza y yo me los aprenda así, por arte de Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso no va a pasar a menos que Dios quiera hacer algo así. El camino verdadero que hay que recorrer para lograr esto es el estudio, el meditar, el esforzarse, el madrugar quizá, o el acostarse tarde, o el dedicarle al menos una hora al día al estudio de la Escritura, al estudio de la palabra, como dice la Escritura en Josué capítulo 1, en el versículo 7, cuando le da el consejo Moisés a Josué, versículo 7, 8 y 9, le dice, nunca se apartará, el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él. Entonces, eso quiere decir que el consejo de Moisés para Josué, para que el libro de la ley estuviera con él presente, era que siempre lo recitara, que siempre lo confesara, y que de día y de noche ese libro de la palabra de Dios fuera su pensamiento. Lastimosamente nosotros no hacemos eso. Nosotros de pronto nos acordamos de la Biblia o de pronto nos acordamos de la palabra de Dios en algún momento del día, en la noche, antes de irme a dormir, he hecho una leída, una repasada, pero durante todo el día, siendo honestos, nosotros no estamos en pos de meditar en la Escritura, de meditar en la palabra del Señor. Por lo tanto, es imposible que yo haga esto así, que no medite en la Escritura, que no la lea, que no la comparta, que no la confiese y que pues en 3 días pretenda que voy a recordar lo que no he leído, lo que no he estudiado y lo que no he meditado. Entonces la manera más bíblica, de frente a la Biblia, de memorizar, de tener las cosas claras de parte de la Biblia en mi corazón, en mi mente, es que nunca se aparte de mi boca, que de día y de noche medite en él. Entonces se cumplirá lo que el Señor Jesús enseñó, que el discípulo permanece en la palabra del Señor, en sus palabras, y sus palabras permanecen en el discípulo. Entonces, para que la palabra de Dios pueda estar en mí, en mi mente, en mi corazón, en mi boca, yo debo permanecer en ella. Es decir, tengo que dedicarle más tiempo a la lectura, a estudiar la Biblia, a escribirla, a compartirla, y en la medida que yo haga eso, entonces el Espíritu Santo me va a recordar todas las cosas que he aprendido. Hermano Alex, la diferencia entonces entre la sabiduría y la inteligencia es esa. Hay una sabiduría que es el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, la cual se recibió por medio del pecado. Hay una inteligencia que es la capacidad que Dios nos da para poder aprender y conocer las cosas, y ambas son de esta tierra, son naturales. Y hay una sabiduría divina que viene de Dios. La única que puedo usar para activar, digámoslo así,
El recordatorio de la palabra y el poderla memorizar es mi inteligencia, la inteligencia que Dios me dio, y tengo que esforzarme para poderlo hacer. Si yo me esfuerzo con la inteligencia que Dios me ha dado para memorizar la Escritura, entonces su sabiduría divina fluirá por su Espíritu Santo para recordarme la palabra y para enseñarme por su consejo lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Pero entonces, reitero, y para terminar, como no lo hago, cuando me enfrento a un problema, no tengo el consejo de Dios porque no lo he leído, porque no lo he meditado, porque no lo he escuchado, y entonces, por lo tanto, el Espíritu Santo no me va a recordar nada, el Espíritu Santo no me va a advertir el peligro, el Espíritu Santo no me va a mostrar que estoy dando un paso en falso, porque sencillamente estoy perdido, estoy lejos de la palabra del Señor. Pero si yo permanezco en la palabra del Señor, en el momento que yo vaya a tomar una decisión o que decida hacer algo y está por fuera del consejo de Dios, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Te va a recordar la palabra del Señor, que has meditado en ella, que la has guardado en tu corazón, te la va a recordar y te va a decir, no lo hagas, espera, detente, o te va a decir, dale, corre ahora porque este es el momento. Entonces esa sabiduría, que es el fluir del conocimiento de Dios en la manera práctica, en lo que tengo que hacer, la sabiduría que viene de arriba, necesita que en mí esté la palabra. Y para que la palabra esté en mí, debo estudiarla, meditarla, leerla y confesarla. Si hago esto, habrá una gran bendición en mi vida siempre. Gracias, hermano Alex, por tu pregunta. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder aclarar esto. No sé si hay alguna otra inquietud. De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia,